hermanos. Qué bendición que usted ahí sigue conectado, ¿verdad? Les pedimos disculpas por la interrupción, pero no es cosa de nosotros, sino que fue que la conexión con Facebook, ¿verdad? No sé qué, sabemos qué es lo que está pasando, pero le pedimos a Dios que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. Así que si usted también ahí puede estar orando, ¿verdad?, para que no tengamos ningún problema y la bendición pueda llegar. Recuérdese que cuando la bendición es grande, a veces suceden esas cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos firmes, ¿verdad? Yo hice una oración bien larga, bien fuerte, pero yo sé que el Señor la recibió y yo sé que el Señor ya obró. Y solo declaro que esta bendición que viene para su vida, pues es una bendición sobrenatural. Va a haber un mover especial del Señor en su vida, en la de su familia. Y asimismo declaramos que para nuestros países, ¿verdad?, de donde nosotros en este momento estamos conectados, pero sobre todo nosotros clamamos y pedimos por cada país, por cada nación. Que el Espíritu de Dios se derrame, que el Espíritu Santo llene esos lugares donde hace falta la presencia de nuestro Señor, porque son países que no tienen la guianza de Dios, familias que no tienen la guianza de Dios, y dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer. Si nosotros no ponemos en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada, aunque así tengamos los mejores deseos, anhelos, sueños y todo lo que nosotros queramos, no sucede si yo no pongo en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque recuérdense que fuera de Él no hay nadie, y nadie, mis hermanos, ha podido nunca decir que ha hecho cielos y ha hecho tierra. Él fue el que hizo todo, y Él, mis hermanos, también es un Dios que ordena, un Dios de orden. Y mis hermanos, declaramos ese orden divino en cada uno de los países, de las naciones y en su vida, en su casa. Así que procuremos entrar en ese orden al cual el Señor nos va a dar. Vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en el libro de Isaías 59, vamos a leer el 1 y el 2. Isaías 59, el 1 y el 2. El tema que hoy le voy a compartir lleva por nombre tiempo de construir el camino. ¿Por qué se llama tiempo de construir el camino? Porque el Señor me daba, mis hermanos, esta mañana, Él me hablaba y Él me decía, mis hermanos, que es un tiempo más que el Señor nos está como extendiendo. Tuvimos una extensión en el 2020. Ahí el Señor, mis hermanos, ha venido trabajando con nosotros. Pero el Señor vio la firmeza, el Señor vio también, mis hermanos, nuestro corazón. Y entonces para aquellos que han dado gracias al Señor, porque Él lo ha cuidado, porque Él ha tenido un cuidado especial con cada uno de nosotros. Aunque usted crea que vinieron situaciones, vinieron problemas, sabe que los problemas, mi hermano, son para crecer. Las circunstancias no son para quedarnos tirados, son para crecer, mis hermanos, para conocer más a Dios, para buscar más a Dios. Y este año fue un año para muchos de búsqueda, buscaron más al Señor. Pero en este momento también el Señor, mis hermanos, nos da otra extensión que Él en su misericordia, ¿verdad? Para aquellos que han sido agradecidos, el Señor extiende su misericordia, y hay un tiempo que el Señor nos está regalando para reconstruir el camino. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla. Cuando Juan el Bautista, mis hermanos, dice que él preparó el camino para el Señor, porque uno tiene que preparar su corazón, tiene que preparar, mis hermanos, a sus hijos, a su casa, para que los milagros sucedan, para que todas aquellas peticiones que usted tiene delante de Dios, mis hermanos, se lleven a cabo. Pero muchas veces nosotros no preparamos el camino, y el camino tiene que ser preparado, mis hermanos, con santidad. Con santidad, porque sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que este tiempo que el Señor nos está extendiendo, este nuevo año, es tiempo de reconstruir el camino. Amén. Así que entremos a la palabra y vamos a leer en Isaías 59, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: la mano del Señor no es corta para salvar,
ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que les separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Bueno, quiero que estemos muy claros en lo que el Señor, como le decía, el Señor ha prometido hacer. Usted va a ser un reparador, ¿verdad?, de caminos. Esos caminos torcidos, todo aquello que quizá usted mismo torció, porque el Señor le indicó el camino, pero usted no quiso el camino, que muchas veces, ¿verdad?, no queremos el camino angosto, no que queremos el camino ancho, donde podemos llegar, según usted, más rápido a las bendiciones, o sea, a lo material, porque hay gente, mis hermanos, que eso es lo que le llama bendición, y eso no es la bendición. La bendición, mis hermanos, es aquello que no añade ni tristeza ni dolor, y aquello que no nos va a apartar del Señor. Y mucha gente lo que llama su bendición lo ha apartado de Dios. Mis hermanos ahí se van a quedar con su materialismo, se van a quedar con todas sus peticiones, ¿verdad? Y quizá se les han concedido, pero tristemente, mis hermanos, un día el Señor va a llamar a sus ovejas, y entre esas ovejas de repente no podamos estar nosotros. Por eso, alerta, ojo, nosotros tenemos que ser, mis hermanos, gente que el Señor ha llamado para ser atalayas. Nosotros tenemos que estar viendo, mis hermanos, lo que se avecina y estar atentos a saber qué es lo que tenemos que hacer, qué armas son las que tenemos que usar. Porque recuérdense que las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios. Y muchos, por no estar, mis hermanos, empapados de la palabra de Dios, a veces no pueden pelear sus batallas. Mis hermanos no pueden entender lo que está sucediendo ni lo que está pasando. Por eso, yo le vuelvo a repetir, usted es un reparador de caminos. Ustedes va a reparar aquello que usted torció, aquello que sus ancestros torcieron, aquello que usted vio que sus padres también, mis hermanos, se inclinaron a lo malo, a lo feo, a lo impuro. Pero usted hoy, el Señor le está diciendo, yo te voy a dar ese tiempo, te voy a dar ese momento, te voy a dar las estrategias. Pero recuérdense que también la paciencia de nuestro Señor se puede llegar a terminar, mis hermanos. Porque dice que Él, mis hermanos, es amor, y el amor de Dios cubre multitud de faltas. Pero también dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Mis hermanos, porque a veces el Señor tiene que detener, mis hermanos, aquello que quizá nosotros creemos que es bueno, porque el Señor no quiere que sigamos acumulando pecado contra pecado. Amén. Porque eso es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, cuando andamos sin una dirección. Recuérdense que un pueblo o una persona sin dirección, mis hermanos, nunca va a llegar a nada. Nosotros tenemos que ser dirigidos por Dios y tenemos que tener una visión, y también, mis hermanos, tenemos que tener un compromiso con Dios. Una gente que no se compromete con Dios, tampoco el Señor se puede comprometer con ella, porque dice el Señor en su palabra, mis hermanos, que Él es fiel a los que le son fieles. Amén. Entonces, la fidelidad a Dios empiece, mis hermanos, tratando la manera de poder reparar todo aquello que está torcido, mis hermanos, para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo, la mano del Señor, dice, no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar el rostro y no ser escuchados. Muchos tenemos peticiones. Ahora usted va a entender. Ahora usted ya no va a decir por qué, ni va a andar preguntando por qué será que lo que he clamado, lo que he pedido, no ha llegado. Mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando claramente. Dice que Él no es sordo, ni tampoco su mano se ha cortado, sino que Él dice sus iniquidades. O sea, tanto como lo hereditario, lo que venimos heredando malo, como lo mismo que nosotros hemos cometido pecado, dice, porque pecado es que yo cometa cuando yo recibo la instrucción y no lo quiero hacer. Cuando a mí me dan un consejo de parte de Dios y no lo llevo a cabo. No que pido el consejo, pero hago siempre lo que quiero. Entonces, mis hermanos, eso dice el Señor aquí, que Él aparta su rostro de nosotros. Él se esconde de nosotros. O sea, no se deja Él, mis hermanos,
ver. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor no es juguete de nadie, ni tampoco, mis hermanos, un bombero de nadie, que solo cuando está en aprietos busca a Dios, y cuando todo va caminando bien, mis hermanos, ni se acuerda de Dios. Y también, mis hermanos, muchos, como le digo, sabiendo qué es lo que es pecado, cometen pecado y les da igual. Y sabe qué es lo peor, que uno mismo a veces se consuela y dice, ¿verdad? Si sucedió es porque es de parte de Dios, aunque sepan que las cosas que hicieron no las hicieron de parte de Dios, porque Dios no nos manda, mis hermanos, a jugar con el fuego. El Señor nos manda a que busquemos la santidad. Y eso es lo que le pasa a mucha gente cristiana que dice ser hija de Dios, mis hermanos, que juega con el fuego. Y mis hermanos, qué triste, porque ya se imagina usted cómo se sentirá el corazón del Señor. Y qué triste, mis hermanos, que no podamos entender al Señor, porque Él nos da esos mandamientos que Él nos ha mandado. Mis hermanos, que dice, ser santo como yo soy santo. Y muchos de nosotros, mis hermanos, es lo que menos buscamos. Pero el Señor nos va a seguir hablando aquí a través de la palabra, porque recuérdese que hay una promesa y usted hoy, todo lo que usted vaya recibiendo a través de la palabra, esa amonestación, usted vaya pidiendo perdón, mi hermano. Vaya pidiendo perdón y recuérdese y diga, Señor, sí, ¿cuántas veces, Señor, te he fallado? Pero aquí estoy, Señor, oyendo tu instrucción, y quizá muchas veces anteriormente no la puse por obra, Señor, no obedecí, pero quiero obedecer. Dame esa obediencia, porque por sí mismo, Señor, yo no puedo ser obediente, pero con tu poder y con tu grandeza yo puedo llegar a ser obediente, Señor. Así háblele usted a su Padre Celestial, porque usted tiene que saber que usted depende solamente de Él. Leamos ahora, siempre aquí en el mismo libro de Isaías, pero ahora vamos a regresar a Isaías 57 y vamos a leer el 14 y el 15. Isaías 57, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí, mis hermanos, ¿cómo es que yo voy a reparar esos caminos? ¿Cómo es que yo voy a construir y voy a preparar para que el Señor entre a mi vida y Él me gobierne? Él entre a mi casa y Él gobierne esa casa. Porque quizá usted, mi hermano, ha clamado, ha orado. Muchas veces ha llorado y el Señor ha visto quizá sus lágrimas. También ha visto sus situaciones que usted ha pasado por algunos familiares que usted sabe que andan mal, que se comportan mal, que han pecado contra Dios, que han violado sus leyes espirituales, que dicen ser cristianos y no quieren buscar la santidad, no quieren obedecer, mis hermanos, el mandato de Dios. Y a usted le duele su corazón y el Señor ha visto ese dolor. Y por eso el Señor hoy le está dando la oportunidad y le está diciendo, sigue reparando esos caminos, porque yo voy a entrar a la vida tuya, voy a entrar a la vida de tu familia, voy a entrar a tu casa. Pero mis hermanos, en la palabra también nos dice que somos nosotros, mis hermanos, cuando nosotros somos persistentes, mis hermanos, eso es lo que a Dios le agrada. Pero usted no se desanime ni tampoco piense que porque hizo su media oracióncita ahí, ya el Señor le tiene que responder. No, si dice que Él no es sordo. Él escucha, pero Él sabe. Mis hermanos, Él conoce también a veces el corazón, porque nosotros quizás hacemos oraciones, pero también muchas veces nuestro camino está torcido, como venimos aquí hablando, ¿verdad? De que nuestros pecados, dice, que mis hermanos son los que hacen que pasen las cosas que a veces nos han sucedido, o que no haya respuesta, o que el Señor se aparte de nosotros o no nos escuche. O sea, que Él sí escucha,
pero se hace como el que no escuchara aquellas oraciones. Esas oraciones muchas veces no llegan al trono de la gracia, no llegan, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él se da cuenta de que aquello que también sucede es porque nosotros todavía no buscamos su santidad. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo aquí en Isaías 57, del 14 y el 15. Aquí dice: porque le dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Dice, para reanimar el espíritu de los humildes y alertar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién está Él? Con los humildes de corazón. Aquellos que reconocen. Si usted hoy está reconociendo, el Señor en esta mañana a usted lo toma como una persona que tiene humildad. Porque usted baja, usted reconoce quién es el santo, quién es el bendito y que no ha perseverado para, mis hermanos, que la santidad entre a su casa. Porque eso que yo me haga presente en la iglesia, eso de que yo levante las manos, eso de que cante como mis hermanos, mejor que cualquier otra persona, o que usted derrame lágrimas, pero a veces las lágrimas que muchas veces la gente derrama no es, mis hermanos, de agradecimiento, mis hermanos, de estar agradecido con Dios, sino que porque muchas veces por cosas que le están pasando y porque siempre el ser humano creyéndose la víctima. Porque nunca, mis hermanos, reconocemos que las situaciones han venido por nuestros pecados, porque la palabra lo dice, no me lo estoy inventando yo. Entonces, mis hermanos, pero aquí dice el Señor, yo habito con aquellos de humildes, dice, los que reconocen, y el contrito, dice, mis hermanos, y humillado. Humillarse uno delante de Dios, mis hermanos, es venir y decirle, Señor, justos son tus juicios, Señor. Las situaciones, lo que he vivido, lo que he pasado, Padre, yo sé que hubo un descuido en mi vida. Yo sé que descuidé la oración. Yo sé que descuidé mi relación contigo, Señor. Señor quiere que usted repare esos caminos para que esa relación que usted tenía antes con Dios vuelva, mis hermanos, con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros, dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿se da cuenta por qué perecemos, mis hermanos? Porque no conocemos la palabra del Señor y por eso hacemos lo que queremos y por eso andamos, mis hermanos, como dijo Pablo, ¿verdad? En sus cartas, cuando él mandaba a mis hermanos a las iglesias, les decía, no anden dando palos al aire. Así andamos, probando por aquí, probando por allá. Como ahorita mucha gente, le voy a decir algo. Solo anda viendo a ver dónde hay profecías para principios de años. Mis hermanos, eso es como que usted anduviera buscando quién le diga el futuro. Si usted tiene que saber que los pensamientos que Dios tiene para su vida son solo de bien. Los malos han venido por mi iniquidad, por mi maldad, por mi pecado, porque no obedezco, porque soy una persona rebelde que me rebelo contra la palabra de Dios. Usted se ha perdido quizá de muchas bendiciones por no querer obedecer. Pero deje de andar haciendo eso, que mis hermanos, este año usted inícielo, pero buscando al Señor y haciendo lo que Dios le demanda. No buscando profecías, a ver quién me dice cómo va a ser mi año, cómo va a ser esto, cómo va a ser el otro. Y me consuelo y ahí me doy golpes de pecho y digo, gloria al Señor. Quizá esta mujer que predica solo nos manda que busquemos la santidad, sí, pero por otro lado me están hablando. Mis hermanos, muchas veces las profecías son para los elegidos, son para la gente que tiene un buen comportamiento. Y más si usted no es de aquel lugar de donde le están declarando muchas veces, hermanos, la profecía. Eso es solo para aquellos que han sido fieles al Señor. Y muchas veces hay profecías que son falsas, porque solo es por quedar bien con el Señor y porque, mis hermanos, la persona quiere ser reconocida y quiere que digan, ¿verdad?, que como Dios lo usa, como Dios, ¿verdad?, está con él o con ella y el Señor lo usa de gran manera. Porque, mis hermanos, la confrontación muchas veces no nos gusta. Y mire qué tremendo, nosotros caemos en eso, queriendo oír, a veces no es, mis hermanos, la voz de Dios, sino que la voz del hombre.
o la voz de un humano. Y dice el Señor, maldito aquel que pone, dice, su mirada en el hombre. Mis hermanos, tenemos que poner la mirada en la palabra. Hoy el Señor le está diciendo, es un tiempo de reparar tu camino, porque el Señor va a pasar por ese camino, pero también puede venir con juicio, como puede venir, mis hermanos, a llevar, mis hermanos, salvación a su casa, a su vida y también a su familia. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces malinterpretamos la palabra y solo, mis hermanos, decimos amén en lo que nos conviene, pero cuando el Señor nos confronta, no decimos amén. Pues gloria al Señor para los que en este momento están recibiendo la instrucción de parte de Dios. Entonces, ¿con quiénes va a habitar el Señor? ¿A dónde el Señor va a llegar? A donde hayan, ¿qué dice? Corazones contritos y humillados. Aquella gente agradecida, mis hermanos. Mire, qué tremendo. A veces hay, mis hermanos, en congregaciones de gente malagradecida, que mis hermanos nunca se les sale una bendición para nadie. A nadie, mis hermanos, le envían una bendición porque no la sienten, porque es gente que solo vive, mis hermanos, en su mente, maquinando cosas, ¿verdad?, que no debe de maquinar. Ahí no puede habitar el Señor, mis hermanos. Por eso usted ahorita, ¿verdad?, aunque usted nadie vea sus oraciones, nadie reconozca, ore por la humanidad, para que la humanidad no juzguemos por todo lo que andan haciendo, sino que declaremos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios se derrama, que el Espíritu Santo va a llegar a esos países, a esas naciones, y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda rodilla se tiene que doblar, porque es algo que el Señor lo dijo y eso se va a cumplir. Pero si usted es parte de ese ejército de Dios y usted lo declara, usted, ¿verdad?, va a ser guardado y va a ser cuidado. Pero mis hermanos, nuestro trabajo es estar orando por las naciones, para que se acerquen a Dios, toda esa gente que se cree que tiene el poder en las manos. Mis hermanos, mucha gente a veces admirando otros países, admirando todo lo que poseen, todo lo que tienen. Mire, una persona es admirable cuando tiene la presencia del Dios Altísimo. Usted no se sienta menos, así como usted no se sienta menos de vivir en el país que vive, y usted diga, ay, aquí en mi país todo lo que pasa, toda la tristeza, la pobreza. Deje de andar pobreteando usted a su país, usted dele honra y gloria a Dios porque está oyendo la voz de Dios. Y cuando nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición de oír a Dios, hay países que no la tienen y nosotros sí tenemos esa bendición. Bendiga a Dios y bendiga a su país y dígale, Señor, muchas gracias por este país, y todas las bendiciones que el Señor ha declarado para aquel país van a llegar a su vida, pero a veces, mis hermanos, no llegan. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que solo de nuestra boca, solo cosas amargas salen. Entonces, cuidemos esa boca, cuidemos ese corazón, y mis hermanos, no hagamos que el mundo espiritual de maldad se venga sobre nosotros por ser negativos. Cuando usted quiera venir algo negativo a su corazón, a su vida, mi hermano, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, declare que la presencia de Dios está en usted, y aquello, mis hermanos, aquella tiniebla que quiera llegar a su vida para que usted no vea y usted tropiece, esas tinieblas tienen que irse, porque usted está declarando el Espíritu de Dios en su casa. Va a haber luz. Amén. Entonces, sigamos aquí, vamos a leer otra cita bíblica, vamos a leer siempre aquí en el libro de Isaías, vamos a pasarnos al 65, Isaías 65 del 17 al 24. Dice en Isaías 65 del 17 al 24. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán, dice, casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casa para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman,
porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia será simiente bendecida del Señor. Antes de que me llamen, yo les responderé. Todavía están hablando cuando ya los habré escuchado. Mire qué precioso. Mire qué promesa tan impactante, pero al principio el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo, ¿por qué usted no ha tenido respuesta a sus oraciones? ¿Por qué usted, verdad, se ha sentido de la manera que se siente? Dios le ha venido diciendo ahorita, nos ha venido instruyendo para que podamos, mis hermanos, hacer lo que Él nos está diciendo. Mire la misericordia tan grande, es lo que le estoy diciendo, una extensión de parte de Dios de tiempo. No que le esté diciendo yo, el fin del mundo ya va a ser. No, yo no le estoy hablando de eso. Tiempo, porque recuérdense que el Señor se mueve en kairos, o sea, hay tiempos en los cuales Él se mueve. Hay un tiempo, dice el Señor, para llorar. Hay un tiempo, mis hermanos, para reír. Y hay un tiempo también, mis hermanos, donde el Señor nos da para que nosotros, mis hermanos, podamos, ¿verdad?, construir y luego cosechar. Aquí nos está hablando ya el Señor de una cosecha. Dice, construirán y nadie, dice, podrá, dice, como habitar lo que es de ustedes. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuánta gente ha dicho, he trabajado en vano y otro lo disfrutó? ¿Sabe que mucha gente se va de esta tierra y así le pasa? Afanado todo el tiempo y después otros son los que se lo gozan, mis hermanos. Porque sabe que cuando no está Dios no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay reposo, no hay sabiduría, porque la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero mire, el Señor aquí está hablando de un cielo nuevo, una nueva tierra. Está hablando de que Él está formando la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser parte de esas maravillas. Pero Él está probando corazones. Mi hermano, yo espero que su conducta no sea la misma de este año pasado, de este año que pasó. Y usted viendo lo que vio, todo lo que pasó, los noticieros, las redes le informaron, le dijeron, y mis hermanos, la gente solo esperando, ay, que esto pasara para andar, perdón la expresión, abriendo la boca por otro lado. Pero lo que menos, mis hermanos, porque eso es lo que mucha gente le duele, se deprime y siente que porque no sale, que porque no hay suficiente dinero para poder salir, eso le asfixia, mis hermanos, le enferma. Cuando era tiempo, mis hermanos, de una búsqueda estrecha con Dios, de un acercamiento con Dios. Si el Señor no nos detiene en este tiempo, mis hermanos, saber cuántas cosas hubiéramos seguido haciendo o nos hubiéramos desviado más, mis hermanos, porque como le digo, ¿verdad? Hay gente, mis hermanos, compromiso con Dios no quiere tener. Miren muchos, mis hermanos, ahorita yo bendigo a los que están conectados, a los que deseaban, anhelaban oír hoy palabra de Dios. No dijeron, no, pues hoy es día de descanso, yo no descanso, hoy es el único día que, ¿verdad? Porque quizá muchos todavía trabajaron el día de ayer hasta mediodía o todo el día, y es su único día y tengo que irme a divertir o ir de visita a algún lado. Mis hermanos, dice el Señor que hay tiempo para todo. Y muchos dijeron, después la miro, la prédica. De todos modos ahí queda grabada. No es lo mismo, mi hermano, no es lo mismo. En este momento Dios está hablando. Dios les va a hablar a los que verdaderamente no pudieron quizá hacerlo por alguna otra razón. Pero el Señor mira, sus ojos están abiertos, mis hermanos, para estar viendo lo que está sucediendo y lo que yo estoy maquinando en mi mente y en mi corazón. Entonces, mis hermanos, qué tremendo que nosotros nos comportemos de esa manera, que hasta el buscar a Dios, mis hermanos, sea así como algo sacrificado. No, si el que ama a Dios
mis hermanos, siempre quiere estar conectado a las cosas que lo conectan con Dios. Espero que esta mañana usted se haya abierto sus ojos y se haya levantado con alabanza al Señor, agradecido por todas las bendiciones que Él trae para nuestras vidas. Pero a veces empezamos, mis hermanos, hasta el día mal peleando, o mis hermanos no haciendo esfuerzos de nada. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros, verdad, agradecerle a nuestro Señor si es lo único que le podemos dar a Él? Porque Él, mis hermanos, es el que da y quita. Él puede quitar, Él puede dar. Él es el dueño de todo, Él es el que decide qué hacer. Nosotros solo lo único que tenemos que darle es alabanza de obediencia y de amor, mis hermanos, al Señor. Amén. Entonces, mire, aquí la palabra de Dios está diciendo, antes que me llamen, dice, yo les responderé y todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Mire qué precioso, pero hay gente, mis hermanos, que a veces dice, mis hermanos, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, que tiene que hacer aquí, clamando, orando, ay, voy a orar no sé cuántos días. Mire, aquí está diciendo el Señor, no necesitarían ni estar gritando, ni porque el Señor no es sordo, dice la palabra de Dios. No, que mis hermanos, aquí nos habla el Señor y nos dice, yo voy a hacer cielos nuevos, tierra nueva para ustedes. Voy a formar a la nueva Jerusalén. ¿Quiénes van a ser los escogidos? Un día Él, mis hermanos, nos llamó, pero nos va a ir escogiendo conforme, mis hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Entonces ahora yo quiero que sea una mañana que usted analice. El Señor le está extendiendo nuevamente su misericordia. Amén. Pero no sabemos si estos tiempos volverán, porque dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No cuando yo quiera, mientras pueda ser hallado. Isaías 66 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Isaías 66 del 1 al 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. O sea que nadie nos tenemos que jactar. Yo todo lo que he hecho para Dios. Mire, Él ahí está diciendo, si usted ha sido una persona muy colaboradora para la casa de Dios, gloria al Señor. Qué bendición que usted sea el más grande colaborador y que usted sea la persona que apoya más. Fue la mano de Dios, que Dios se lo permitió. Entonces, no se gloríe. Y para aquel que no lo ha hecho, que no ha sido esa persona, mis hermanos, que tampoco, nunca, mis hermanos, se compromete con Dios, hágalo. Porque para eso son las promesas de las cuales hablaba también en Isaías, mis hermanos, 65. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva y esas bendiciones, todo eso va a ser, dice, para mis siervos, decía ahí. Amén. Ahí hablaba que decía que esas bendiciones iban a ser para sus siervos, para los que les sirven. Y no se ponga usted ahorita a maquinar cosas y diga, pero yo le sirvo al Señor de esta manera. La hermana o el hermano fulano hacen su servicio como lo hacen porque no tienen que hacer. Pero yo sí, porque soy una persona tan importante. Mis hermanos, el importante es aquel, mis hermanos, que está cuidando la obra de Dios. Las dos cosas se pueden hacer a la vez. Usted puede ser importante en el reino de Dios. Y mis hermanos, importante también en sus labores que usted lleve a cabo. Pero si no, solo en su mente está el que yo soy una persona muy ocupada y esos desocupados, eso es poca cosa, porque hay gente, mis hermanos, que hasta eso tiene, que a un servidor lo ve como poca cosa. Mire, les hacen unas cosas a veces, mis hermanos, no respetan. Todo eso Dios lo ve, mi hermano, todo eso Dios lo ve. Mire, si nosotros fuéramos agradecidos, usted agradecería
hasta aquel que usted cree que hace una cosa así simple en la casa de Dios, aquel que limpia su sillita, así como hoy, ¿verdad? Que la está desinfectando su sillita, ora por aquella silla donde usted se va a sentar para que usted reciba. Y mis hermanos, somos tan malagradecidos que mire que llegamos a veces a la casa de Dios, ¿cómo nos mirará el Señor? Ya se imagina usted, con la espada desenvainada, y quisiéramos, mis hermanos, quizá muchas veces hasta desaparecer a alguien, cuando aquella persona, mis hermanos, quizá no durmió orando, aquella persona tuvo que levantarse, quizá hasta bien temprano, quizá de madrugada, para poder salir, mis hermanos, porque nosotros aquí en nuestra congregación tenemos gente que viene de lugares lejos y tiene que, mire, estar pagando, así como hoy en día, ¿verdad? Pagar taxi para poder llegar, ida y venida. Y muchas veces nosotros ni eso, nunca lo contemplamos, nunca lo miramos. No agradecemos, mis hermanos, lo que muchos, mis hermanos, están al servicio de Dios, y no solo, ¿verdad?, de boca, sino que, mis hermanos, cumpliendo siempre. Nunca se andan quejando, nunca andan diciendo, hoy, ahorita en estos tiempos, así como en estos tiempos de fin de año, sabe que, mis hermanos, los taxis cobrando recarísimo, y la gente así ha llegado. Y mis hermanos, yo me he dado cuenta, no porque vengan quejándose, sino que porque de alguna otra manera uno a veces se da cuenta de lo que, mis hermanos, las cantidades tan extremas. Pero sabe que hasta eso ellos están acumulando, mis hermanos, una cuenta en el banco del Señor. Y en todo tiempo el Señor va a proveer, porque, mis hermanos, el Señor hace así, que no se queda con nada. Pero hay gente, mire, que de todo se queja, de todo se queja. ¿Cómo vamos a recibir, mis hermanos? El Señor es el dador de todo. Y yo bendigo a esta gente que es así. Y yo lo bendigo a usted, porque declaro en el nombre de Cristo Jesús que usted también se va a levantar y que usted va a llegar a tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a leer una última cita. Vamos a leer en Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, de 7 vamos a leer hasta el 12. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y de los profetas. Entonces, aquí hay un mensaje. Dice la palabra de Dios. Pedir y se te va a dar. Amén. Pero hay algo que el Señor ahí escribió, porque hay gente que lee nada más el versículo. El Señor me dijo, pedid y se os dará. Gloria a Dios. Hoy, este día, voy a pasarme orando, y aunque en mis quehaceres, pero yo voy a estar orando, pidiendo al Señor lo que siempre he querido pedir. Pida las cosas espirituales, anhele las cosas espirituales, para que no se desvíe del camino. Porque por estar siendo materialista, solo pidiendo cosas materiales, se vuelve tan materialista que no sabe en qué momento hasta se aleja de Dios. Aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo cómo el Señor nos va a negar algo. Pero recuérdese que si no sembramos nada bueno, no va a venir nada bueno a nuestras vidas. Usted nunca bendice a nadie, nunca le sale de su corazón bendecir a nadie. Porque no se lo merece. Desee buenas cosas y lo bueno le va a venir a usted. Así como quieres ser tratado, dice el Señor, trata tú también. Es que yo quiero que me traten con todos los honores. Usted también así es con los demás.
Usted también siembra lo bueno. Usted es mentiroso, a usted todo el mundo le va a mentir. Usted le roba a Dios. Usted también todo lo puede perder, porque entran los ladrones espirituales a su vida. Le roban la paz, le roban la alegría, le roban el gozo, todo. Todo es así, mi hermano. Lo que yo siembro, voy a cosechar. Pero yo espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted reciba una siembra, mis hermanos, de bendición. No lo hemos hecho, quizá porque ignorábamos todo esto. Quizá no había leído usted esta palabra donde dice que el Señor habita con el contrito y el humillado, con aquel que recibe la instrucción, con aquel que reconoce sus errores. El Señor va a empezar a obrar y yo le voy a decir algo. Yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que usted se va a volver tan sabio, tan entendido, una persona, mis hermanos, que va a tener revelación de lo alto, del trono santo, y usted va a saber en qué momento el Señor le da las armas para reconstruir el camino para su familia y para usted mismo, para que lleguemos a la salvación. Para eso el Señor nos está dando esta extensión de más tiempo que Él nos está. Y le damos gracias al Señor por este 2021 que declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que nosotros somos su viña y que Él es el que cuida la viña y que vamos a ser gobernados por su Santo Espíritu, y declaramos que todo el tiempo vamos a ir por el camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos que todo Israel doblará sus rodillas delante del Cristo de la gloria y lo reconocerán como su único y suficiente Salvador. Y así cada país y cada nación, todos aquellos que tienen toda clase de dioses e idolatran la mentira y el engaño, declaramos que la verdad que es Cristo va a llegar a ellos, porque usted unánime conmigo lo estamos declarando para este año que el Señor nos está regalando. Así que yo lo bendigo a usted, hermano, con toda clase de bendición. Reciba un fuerte abrazo de la casa pastoral, de parte de mi esposo, de mis hijos, de mi yerno. Reciban esa bendición de mi madre, porque ahorita aquí está mi mamá también conmigo. Así que reciban esa bendición del Altísimo. Les amamos, les bendecimos y declaramos sobre su congregación, si usted va a otra iglesia, y sobre nuestra iglesia, la Iglesia Jesucristo Familia de Sion, y también Familia de Sion, León de Judá, allá en Virginia. Declaramos que este año habrán cielos nuevos y habrá una tierra nueva para nosotros, una tierra que el Señor nos ha mandado a muchos a conquistar y otros a labrar y otros a sembrar, porque cada quien el Señor nos va a dar distintos, mis hermanos, bendiciones porque depende de lo que nosotros necesitemos. Así que bendiciones de lo alto, y recuérdese que tenemos siempre citas con el Señor, siempre escuchando palabra de Dios. El día miércoles a las 11 de la mañana, el día miércoles también a las 8 de la noche, y siempre los días viernes a las 11 de la mañana, y el día domingo a las 11 de la mañana también en nuestro servicio dominical. Bendiciones y les amamos, mis hermanos. Y muchas gracias por esos mensajitos que usted envía, y muchas gracias por conectarse, y muchas gracias a todos los que se han suscrito también a YouTube. Les bendecimos y declaramos, ¿verdad?, que el Dios de paz nos gobierna. Amén. Gloria al Señor.